Estamos en este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México de los Adventistas del Séptimo Día. Es para nosotros nuevamente un gusto poderles dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan semana tras semana, que nos ayudan dando like, compartiendo estos enlaces para que podamos alcanzar a otras personas. Durante los próximos minutos vamos a estar analizando la lección número 6, que tiene por título De adentro hacia afuera. En este repaso de esta lección número 6 estaremos estudiando Marcos capítulo 7 y una parte de Marcos capítulo 8. En estos capítulos se presentan algunos acontecimientos bíblicos sumamente interesantes. Para algunos quizás estos capítulos son los más difíciles del Evangelio de Marcos. Para algunos otros quizás son los más controversiales, ya que vamos a estudiar algunos puntos interesantes que tienen que ver con tradiciones humanas, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con algunos milagros interesantes en los que pareciera que Jesús habla fuertemente a una mujer, entre otros asuntos más que estaremos analizando durante los próximos minutos. Los 3 puntos que estaremos analizando al estudiar esta lección número 6 son los siguientes. Número 1, tradiciones religiosas versus la palabra de Dios. Número 2, poderosos milagros de Jesús. Y número 3, evidencias del poder de Dios. Para comentar esta lección número 6, me gustaría presentar a quienes nos acompañan y que nos ayudarán en el análisis. Se encuentra con nosotros el pastor Jesús Villanueva, quien es pastor en el distrito de Aragón. Bienvenido, pastor. Sí, gracias, pastor. Un saludo a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí juntamente con el equipo que hacemos este repaso de lección, pastor. Quisiera mandar unos saludos aprovechando este espacio a todos los hermanos que nos miran también por este medio, sobre todo y enfáticamente hasta Yucatán, al hermano Asael, que nos sintoniza, nos ha dejado por ahí algunos saludos, y también a la iglesia de El Edén, Jiutepec, del estado de Morelos. Un saludo muy especial también para ellos. Muchas gracias, pastor Jesús. Bienvenido y qué gusto tenerte nuevamente aquí en este programa Creciendo en la Palabra. También se encuentra con nosotros el pastor Job Alcázar, quien es departamental de Ministerios Personales, Mayordomía, entre otros, aquí en nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y juntos participar de esta lección tan interesante y desafiante, ¿verdad? Que va a ser sin duda mucha bendición. Saludamos a nuestros hermanos de todas partes del país, de la zona metropolitana. Que Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga mucho y recuerden seguir compartiendo esta lección y que mucha gente pueda participar de ella. En especial saludamos a la hermana Benavides también, que Dios sea contigo, hermana, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, pastor Job, nuevamente por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Estoy seguro que lo que comentaremos será de gran bendición para nuestras vidas y también para los que nos observan. Les voy a invitar para que así como estamos podamos inclinar la cabeza y comenzar con una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos sigues dando. Gracias por tu amor, por tu paciencia, porque a pesar de que cometemos errores, nos amas tanto que nos invitas a cambiar. Amén. Gracias también, Señor, por tus santos ángeles que nos acompañan, que nos cuidan, que nos libran de peligros que a veces ni siquiera nos imaginamos. Gracias por este programa de Creciendo en la Palabra y porque permites que tengamos este espacio en el cual podemos comentar la lección de escuela sabática y llegar a miembros de nuestra iglesia, personas de diferentes lugares en el mundo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que nos ayudes para que podamos expresarnos de la mejor forma posible, de tal manera, Señor, que podamos explicar en una forma correcta, sencilla, lo que estamos analizando en esta lección 6 y sea pues de gran bendición para todos los que escuchemos. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que les invitamos para que continúen con nosotros. En un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 6 que tiene por título De adentro hacia afuera.
Y vamos a comenzar con la primera sección de este estudio que le hemos titulado Tradiciones religiosas versus la palabra de Dios. En esta primera sección nos vamos a concentrar en la primera parte de Marcos capítulo 7, donde prácticamente está hablando acerca de las tradiciones humanas, de los mandamientos de Dios. Y hablando acerca de esto, ¿a qué se refiere Marcos 7, pastores que nos acompañan, cuando se habla de tradiciones y de mandamientos de Dios? Sí, creo que es bien desafiante para ustedes y para mí este asunto de separar lo que es una tradición y lo que hemos formado como algo que ya es parte de nosotros, que pensamos que ya es algo correcto o determinado que hacer. Creo que en este conflicto cósmico que tenemos, aquí encontramos el engaño sutil de Satanás, de confundir o que pongamos el énfasis en cosas o en ideas humanas por encima de los mandamientos de Dios. Y creo que es lo que está pasando en este pasaje bíblico de San Marcos. Porque la pregunta que hacen los fariseos, aunque tienen mala intención, también lo hacen en su contexto, porque ellos están buscando con su celo exagerado de guardar los rituales correctamente, ven que Jesús y sus discípulos no lo están haciendo. Entonces es como una respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ellos no lo están, como dice aquí el versículo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El concepto de inmundicia, recordemos que tiene que ver con ciertos rituales que tenían los hebreos o los judíos en aquel tiempo que marcaban la pauta para estar delante de Dios bien. Entonces aquí está el problema, porque ellos habían llegado a un punto de aplicar un ritual que pertenecía solo a los sacerdotes, aplicado ahora a toda la gente. Todos tenían que llevar a cabo ese ritual. Y no se trata de lavarse las manos comúnmente, como decimos hace un momento, ¿verdad?, fuera de la transmisión, sino también se refiere a un ritual ya establecido que si no realizaba no podían comer. Y ahí creo que está el problema de los fariseos. Están poniendo por encima algo que no es tan trascendente como los mandamientos de Dios. Y Jesús por eso responde, ¿verdad?, en base a lo que encontramos aquí en la lección, el versículo 6 al 8 del capítulo 7 de San Marcos. Ven la respuesta de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vean aquí la diferencia que Jesús está marcando. Una cosa son mandamientos humanos, ¿verdad? Y otros son mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son principios que son eternos. Los 10 mandamientos son principios que Dios estableció y que reflejan el carácter de Dios y que tienen como intención ayudar al ser humano para que estemos bien en la tierra, para que nos vaya bien. En cambio, los mandamientos de hombres, como este ejemplo, este ritual exagerado de manos, está ya fuera de control, fuera de contexto, y está perjudicando a la gente de aquel tiempo. Dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que lo que está aquí pasando, creo que es bien claro. Jesús está buscando enseñar y corregir al ser humano del primer siglo a dejar de poner por encima cosas humanas de las cosas de Dios. Y es posible que hoy en día pase algo similar también en nuestras iglesias. Puede ser que estemos poniendo situaciones, indicaciones, ordenanzas o costumbres en la iglesia local que a veces superan o van fuera de lugar y no están de acuerdo a los principios divinos. Y creo que debemos poner atención en este asunto que Jesús nos llama a tomar en cuenta. Interesante. Sí, como lo menciona el pastor Job, había un marcado interés en la cultura judía, bueno, sobre todo en los dirigentes religiosos de la cultura judía de esa época, a poner por encima del mandato divino las ordenanzas humanas. De hecho, platicando aquí
un poco antes de iniciar esta parte, mencionábamos cómo es que al regreso del cautiverio babilónico el pueblo judío traía ese espanto, esa preocupación por no alejarse nuevamente de la ley de Dios, y empiezan a incluir una serie de rituales, de normas, de contar pasos, de lavarse de cierta manera las manos, y otras más, como lo aterriza Jesús en la segunda parte de este discurso, esta respuesta que da, que ellos incluso por encima del mandamiento de honrar al padre, de honrar a la madre, ponían esta ofrenda, este tipo de ofrenda que menciona la lección, pastor, del Corbán, en donde ellos declaraban cierta posesión, cierta ganancia, cierta ofrenda para dedicarla a Dios, pero descuidaban a sus padres. Es decir, la lección lo dice que uno apenas en esta época pudiera imaginar algo así, ¿no? Una situación en donde le dijera aquel judío a su padre: lo siento papá, lo siento mamá, mira, sé que tienes necesidad, me gustaría ayudarte, pero esto yo ya lo doné al templo, ¿no? Y tú arréglalo como tú puedas. A este punto habían llegado, ¿no? Es lo que reclama Jesús a los líderes judíos, en donde ellos permitían y demandaban eso. Además, en el versículo 13 del capítulo 7 de Marcos, señala: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ponía ejemplos únicamente de todo lo que se hacía mal y se superponía a la palabra de Dios, de manera que, siguiendo la línea que mencionaba Pastor Job, hoy en día pudiéramos estar teniendo malamente, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Jesús señala en ese momento, tradiciones, ideas, que quizás con una buena intención en un inicio, pero ahora ya están por encima de la declaración bíblica, ¿no? Y nos hacen descuidar a quien tenemos en casa, nos hacen descuidar a nuestra familia, nos hacen descuidar cosas que de antemano Dios estableció en su ley, volviendo un poco al pensamiento original, por encima de lo que como seres humanos pudiéramos creer que es correcto. Claro que este tipo de cosas que habían hecho los judíos tenían, por lo menos en un inicio, un propósito bueno, que era tratar de guardar la ley, pero lo exageraron a tal punto que la ley quedó en segundo término, y Jesús tiene que venir a defenderla y sacarla de entre la ceniza, de entre el polvo. Es decir, esto es primordial, por encima de cualquier ritual, de cualquier creencia tradicionalista que podamos tener. Volvamos al texto de lo que Jesús trata de decirle a los fariseos, pastor. Es el punto que creo que comprender, porque no solamente pensaríamos en cosas internas de la iglesia, sino también a nivel general como humanidad. Se está poniendo por encima fábulas, tradiciones humanas. Si ustedes que somos de México, Latinoamérica, saben que hay muchas fiestas, actividades a lo largo del año que ponen por encima eso, ¿no? Las tradiciones. E inclusive con mucho orgullo la gente lo dice: ¿no? Nuestra tradición mexicana es esto y aquello, y está eso invadiendo o supliendo una, así dice Jehová. Y ahí es donde estamos, creo que, desafiados para poder tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre una cosa y otra. Correcto. Quizás mencionar que no todas las tradiciones son malas, No. así como no todas las tradiciones son buenas también. Quisiera también pensar que una tradición inició con una buena intención, con una sinceridad de corazón, pero que lamentablemente se fue poniendo hasta tal grado que se puso por encima, como en este caso, de la palabra de Dios. De esta perspectiva podemos decir que aunque hagan algunas cosas con buena intención, con sinceridad, bueno, esto no ocasiona que podamos quitar lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Gracias por los comentarios que han hecho. Se ha resaltado que este lavamiento de manos no tenía que ver con el lavamiento de higiene, sino con un lavamiento ritual, que según los fariseos, los líderes religiosos, purificaban a la persona. Y entonces Jesús les tuvo que hacer entender que un mandamiento humano lo han puesto por encima del mandamiento de Dios, y es por eso que dio algunas lecciones prácticas, teóricas y prácticas acerca de esto, hablando de la ofrenda del Corbán, cómo exageraban o llevaron al límite lo que tenía que ver con este mandamiento humano, pero el mandamiento divino dejándolo prácticamente por los suelos. Jesús les quería contrastar pues la manera de actuar, su pensamiento, como diciendo: ¿cómo es posible que esto que ustedes han creado como un reglamento lo han llevado a la altura, a tal punto que el mandamiento de los padres lo han rebajado? Y es interesante también mencionar que cuando hablamos del Corbán, bueno, era una ofrenda
especial, destinada para un propósito, ¿no? Así como hay diferentes tipos de sacrificios, vemos que hay diferentes tipos de ofrendas también. Aquí no se está hablando de diezmo, de ofrenda. De pronto a veces algunos toman, no, entonces a lo mejor junto con ellos yo puedo tomar el diezmo o la ofrenda y y utilizarlo para otros propósitos. No se está hablando de estos tipos de fondos, sino que se está hablando de una ofrenda especial, pero lo interesante es que Jesús dice, bueno, en vez de ayudar a sus padres, ustedes dicen, esto se lo voy a dedicar a Dios, y al final ni siquiera se lo dedicaban quizás a Dios, únicamente para quitarse de encima la responsabilidad de tratar bien a sus padres. Cuán importante es entonces que nosotros respetemos los mandamientos, pero sobre todo cuidemos la integridad de las personas, estemos a favor de las personas, porque más allá del mandamiento tenía que ver con respetar a los padres, tenía que ver pues con salvaguardar la integridad de las personas. Cuando nosotros seguimos avanzando en esta parte de la historia, podemos ver la limpieza, ¿no? Limpieza de manos, podemos ver limpieza del corazón, o podemos ver inclusive limpieza de alimentos, ya que algunas personas en esta dirección vinculan esta parte de Marcos capítulo 7 con alimentos limpios e inmundos, haciendo así todos los alimentos limpios. En esta dirección, entonces, pastores, ¿de qué forma podríamos explicar Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, a las personas que consideran que Jesús en estos versículos está hablando sobre alimentos? Yo lo que comprendo aquí es que el énfasis no es lo que están comiendo, sino la forma que lo usan para comerlo. Y aquí tiene que ver nuevamente el asunto de las manos purificadas o lavadas. Y es lo que Jesús resalta en ese sentido. Ahí mismo en San Marcos, el capítulo 7, el versículo 18, dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, aquí el énfasis tiene que ver con la forma que los fariseos están hablando de la importancia de darle valor a las manos limpias para poder comer, ¿verdad? Y como ellos están haciendo ese énfasis, pues Jesús les corrige y dice, pues, ¿qué se ocupan de eso, no? Si lo que realmente contamina es lo que está en el corazón, en la mente, pues, en la conciencia, en donde están las acciones nuestras, en los pensamientos nuestros. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque los fariseos estaban enfatizando las manos limpias cuando el corazón de los fariseos estaba fuera del plan de Dios. Y ahí está el punto donde Jesús está, creo que llamando la atención a los fariseos y a ustedes y a mí, en ese sentido también. La importancia de tener un pensamiento santificado por Dios para que nuestra vida pues busque hacer la voluntad de Dios, ¿no? En ese sentido. Y no centrados en un ritual exagerado, ¿verdad? Para indicar entonces que es la única forma en la cual yo podría estar bien, tener las manos limpias para poder comer bien. Porque los fariseos decían que si yo tenía las manos sucias, es decir, no seguía el proceso del ritual de manos, de limpieza de manos, entonces, sin importar qué alimento fuese, se contaminaba. Así que aquí no está hablando del asunto de los alimentos, ¿no? Sino está hablando de que si yo tengo mis manos sucias, cualquier alimento se ensucia, se contamina, se hace inmundo. Y es lo que estaban enfatizando los fariseos. Y Jesús lo corrige con lo que ya he comentado en ese sentido. Sí, es correcto, pastor. De repente, como en varios pasajes de la Biblia así controversiales, que dan mucho para comentar, se puede utilizar este pasaje también para argumentar que Jesús está dando ciertas libertades, ¿verdad? Para comer todo tipo de cosas. Por lo menos es en una primer lectura algo descuidada la impresión que podría dar. Sin embargo, como bien decía el pastor Job, aquí hay una intención moral de Jesús de enfatizar, como lo agrega, ¿no? En el propio capítulo 7, versículo 15, regresando un poco, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, hablando, como ya se decía, de esas palabras, de esas intenciones del corazón, de esos malos pensamientos que llevan a lastimar, a ofender, que llegan a separar a una persona del amor de Dios. Realmente Jesús no está dando licencia a nadie
de ir en contra de los principios bíblicos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, sino que está hablando de lo que verdaderamente daña a las personas, de lo que verdaderamente viene podrido, ¿verdad? De una conciencia poco trabajada en el temor de Dios y que pudiera lastimar con comentarios hirientes, con situaciones que lejos de acercarlos, lo rechazaban. Es importante resaltar que hablando de esta purificación, por ejemplo, se creía que partir el pan en un hogar no judío, en un hogar gentil, como se puede denominar, también hacía inválido o impuro este alimento. De manera que aunque el alimento hubiera sido preparado de manera correcta, fue un alimento permitido en la mentalidad judía, si lo partías con una persona que no era judío, se contaminaba. Y Jesús dice, no, nada de eso va a dañar al ser humano, sino que lo que él dice, lo que él piensa, lo que él critica y todos esos señalamientos que en el contexto de Marcos 7 estaban haciendo los líderes judíos, los líderes religiosos, era lo que realmente dañaba a las demás personas, dañaba a su propio hermano. Y aquí hace una pregunta interesante en la lección, Pastor Marwan, lejos de las apariencias, lejos de lo ritual, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿quién posee tu corazón? Es lo que Jesús está tratando de llevar a la mentalidad del oyente, ¿no? ¿Qué hay en ti adentro? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu pensamiento? Y palabras de quién estás hablando también. Muchas gracias. Así que más que manos limpias, más que alimentos limpios, se está refiriendo al corazón. Tal como Hechos capítulo 10, que también se ha prestado para una malinterpretación y está hablando allá de no hacer inmundas las personas. También en este capítulo nosotros podemos observar que Jesús está refiriéndose a todo lo malo que el ser humano saca desde el corazón hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. De tal manera que los malos pensamientos, las malas actitudes, acciones, nacen desde dentro de nosotros. No se está refiriendo a los alimentos. De tal forma que nosotros podemos encontrar que lo que contamina a la persona entonces son sus malos pensamientos. Como dice Santiago también en el Nuevo Testamento, que el pecado cuando da luz, pues comenzó todo desde la mente, desde nuestros pensamientos. Así que, ¿de qué estamos nutriendo nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo en nuestra vida diaria? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice aquel texto bíblico, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿A quién le hemos dado nosotros nuestro corazón? ¿De qué nos estamos llenando cada día? ¿Será que cada día estamos pasando tiempo con Dios o pasando tiempo en cualquier otra actividad que no nos edifica, que no nos nutre, que no nos alimenta sanamente a nuestro espíritu, a nuestra alma? Ojalá que nosotros podamos estarnos nutriendo diariamente de la palabra de Dios para que de esa manera lo que hay dentro de nosotros lo podamos irradiar en bondad, en amor, en valores buenos para con las personas que nos rodean, y de esta manera las personas puedan ver en nosotros personas diferentes, puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 6, de adentro hacia afuera. Vamos a comenzar con la segunda parte de este estudio. Le hemos titulado Poderosos Milagros de Jesús. Y exactamente durante esta sección estaremos analizando 2 milagros extraordinarios que Jesús realizó, que también dan mucho para cuestionar, para analizar por qué Jesús actuó de una y de otra manera. Hablando del primer milagro, ¿cómo entender la conversación de Jesús con la mujer sirofenicia? Y bien interesante esta historia. Yo lo que entiendo es que Jesús no está discriminando a la mujer, porque inclusive Jesús rompe hitos, ideas equivocadas que tenían. En otras historias, por ejemplo,
solo mencionarla cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Era mujer, era samaritana, y Jesús va y rompe esa costumbre. Entonces yo creo que Jesús tiene la intención de como manifestar lo que la gente está escuchando, que son judíos, que ellos creen, que deben tratar a una persona no judía mal, ¿no? O sea, porque era una mujer griega, dice la Biblia, una mujer extranjera, y para el pensamiento semítico, judío, pues un pagano era similar a un extranjero, ¿verdad? Un pensamiento de no permitir que estuviese en su casa, ni comer con él, ni convivir, inclusive ni hablar. Entonces, el simple hecho de que Jesús le entre en diálogo con ella indica que sí tiene interés de estar poniendo una condición similar de esa mujer extranjera. Sin embargo, sí usa un elemento que los judíos piensan, ¿verdad? En ese sentido. Y bien interesante esta forma como Dios está actuando aquí. El versículo 27 dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una referencia de un pensamiento judío que Jesús utiliza. Pues voy a insistir, pero la intención de Jesús con el simple hecho de estar hablando con ella ya indica que Jesús tiene otra intención, de manifestar o de enseñarle a los judíos y a ustedes y a mí que no tenemos que estar discriminando, ¿no? Y fue la respuesta que encontramos. A mí me gusta mucho este versículo, debo decirlo, confesarlo personalmente aquí. Yo lo uso mucho en mi casa porque tengo 2 perritos. Y siempre cuando se cae comida y ellos comen, siempre me acuerdo de esa historia, ¿no? Y siempre digo: Señor, gracias por tu bondad, porque al final ustedes y yo somos gentiles también. Si queremos ser estrictos, no somos judíos. Ustedes y yo somos gentiles y el evangelio nos ha llegado, ¿verdad? Como dice Romanos, con las ramas hemos sido injertados en la vid, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Creo que para mí es como una forma que Jesús empieza a mostrar el interés de todo el ser humano y que todo el humano puede tener salvación en Jesús. Así es interesante eso último que menciona, pastor, porque la Biblia no se escribe en un vacío cultural. Jesús no nace en una nada, ¿no? Sino que Él llega a incorporarse a una serie de pensamientos que malamente habían sido encaminados a echar fuera a cualquier persona que no fuera judía. Y Jesús parece a propósito tener interacciones, visitar ciertos pueblos. De hecho, la lección mencionaba, no era el camino más corto para transitar por la ruta que Él iba, sino que Él hace esa parada, por así decirlo, en ese lugar. Y Jesús sabe la intención del corazón de cada persona. Jesús sabe y conoce cómo vamos a responder, a quién puede dirigirse de cierta manera, y aunque el pasaje no da muchas características al respecto de por qué Jesús utiliza este lenguaje que de repente pudiéramos categorizar como hasta rudo, un lenguaje rudo, mencionábamos con el pastor que el deseo de todas las gentes habla, ¿no? Que Jesús inicia esta conversación como quizás lo haría un judío, como una persona de la época pudiera aproximarse a tratar a un gentil, pero justamente cuando la mujer reacciona y lejos de irse desconsolada, de decir no me quiere ayudar, y sigue interactuando y sigue platicando y no abandona, se aferra a que Jesús le va a dar la respuesta, Jesús entonces pareciera torcer ahora la plática a dar justamente solución al problema que ella le estaba presentando, de manera que Jesús no la echa fuera, no la está rechazando, sino que empieza una comunicación, una plática aparentemente como judía, como lo hubiera hecho cualquier otra persona en la época, pero da un resultado inesperado para el público que estaba ahí observando, contestando la oración de una persona que pues era ajena a su propio pueblo. Al final, lo que dice todas las gentes, la lección menciona eso, que esa extranjera es una hija en la familia de Dios, ¿no? Y como hija es un privilegio participar de los dones del Padre. Así que aquí lo que enseña Jesús es eso, ¿verdad? De que ella también es parte de la familia de Dios. Qué interesante, como decía el autor de la lección, que esta mujer le ganó en una discusión a Jesús. Así que efectivamente, tal como se ha mencionado, para algunos podría parecer aquí que Jesús está actuando duramente con esta mujer, pero podemos pensar desde la perspectiva que en la primera parte de este milagro, Jesús está actuando como actuarían los judíos. Hay que recordar que los judíos a los que son gentiles les llamaban perros, les llamaban inmundos, les llamaban personas despectivas, inclusive con el nombre de los cerdos, puercos, de tal manera que Jesús en la primera parte
cuando como que todavía no escucha a la mujer y la mujer sigue insistiendo, Jesús está actuando como actuaría un judío. Inclusive los discípulos como que se dan cuenta, Señor, ya despídela. Y entonces es que Jesús comienza a actuar de forma diferente. Es como decir, miren, así como estoy actuando es como ustedes actuarían, pero no deben de hacerlo así, deben de hacerlo de esta manera. Y entonces comienza a actuar interactuando con ella, dialogando con ella y finalmente haciendo un milagro a ella. De tal manera que Jesús está enseñando que debemos ser bondadosos, misericordiosos para con todas las personas que nos rodean. Es cierto que hay un lenguaje un poco fuerte, pero yendo en la misma dirección, posiblemente tiene que ver con el lenguaje que los mismos judíos utilizaban con las personas gentiles. Cuando pasamos al otro milagro, aquí podríamos preguntarnos, de hecho, al finalizar ya Marcos capítulo 7 podemos ver también este poderoso milagro de Jesús. ¿Cuál fue y qué hizo Jesús en este milagro? Bien interesante también esta historia porque lo que dice el pastor Jesús es bien interesante. Jesús está utilizando momentos, circunstancias, personas para dar enseñanza a la gente de aquel tiempo y a ustedes y a mí. Y en este caso de esta historia de este hombre sordomudo, porque llama la atención que Jesús toca las zonas que están enfermas para sanarlo, pero ese suspiro que Jesús hace, o gemido que dice la otra versión, y dice la palabra éfata, que es decir, se ha abierto, es una forma de ilustrar lo que Jesús está buscando que los seres humanos de aquel tiempo entiendan, que deben escuchar la verdad, que deben escuchar el mensaje. Ustedes recuerdan que capítulos anteriores de San Marcos encontramos referencias que Jesús dice, escuchan pero no oyen, ¿verdad? Ven pero no. Entonces ese elemento tiene que ver aquí precisamente con esta situación. Jesús está enseñándoles, además de hacer un milagro a esta persona, nos está enseñando la importancia de escuchar su evangelio, su verdad y compartirla también a la gente, ¿no? Este milagro lo utiliza para enseñarnos esto. Y creo que es buena reflexión de nuestra vida personal también ahora. Sí, es correcto, pastor. Jesús no solamente atendía la necesidad inmediata de esas personas, sino que ampliaba con la enseñanza al primer público inmediato que lo estaba presenciando y, como dice usted, a todos los que leeríamos el Evangelio posteriormente. Cuando Jesús sana a esta persona, hay algunos aspectos interesantes que no entendemos muchas veces desde nuestra perspectiva occidental y en la época que estamos, ¿verdad? Nos parece raro, nos parece llamativo ver sobre todo cómo Jesús utiliza varias acciones para sanar a esta persona, siendo que en otros escenarios simplemente lo decía y sucedía. Simplemente decía, no, mira, ve, ya está sana tu hija, o simplemente en el momento decía, quiero ser limpio, pero en esta ocasión empieza a interactuar físicamente con esta persona. Sería especulativo agregar mucho al respecto, pero de alguna manera también él interactúa, y no solamente aquí, sino en su ministerio en general, quitando esos estigmas sociales contra una persona de estas características. Había una sensación en la mentalidad judía, lo entendemos a la luz del Evangelio, que había pecado en ella, que había pecado en sus padres, que había una situación despreciable hacia ese tipo de personas con estas circunstancias, y Jesús, por alguna razón, introduce sus dedos en sus orejas, hay una expresión ahí de escupir también, de tocar su lengua, finalmente incluso ese gemido, ¿no? Como también aplicándolo un poco más al contexto general que estamos tratando de entender, que Jesús quería enseñarnos, como diciendo, dense cuenta, ¿no? Como decía el pastor, abrir los ojos, saber a qué había venido el Mesías, y de alguna manera suplicar también, no solo porque fuera abierto esa situación de enfermedad en esta persona, sino también que las personas alrededor, sus oídos fueran liberados, fueran abiertos y pudieran comprender la verdadera razón de su propósito. Efectivamente, cuando nosotros analizamos alguna literatura del antiguo cercano Oriente, allá Oriente Medio, nos damos cuenta que, especulando, decía el pastor Jesús, pues se dice que había ciertas personas como médicos o los que curaban, que de pronto utilizaban saliva porque creían que tenía propiedades curativas la saliva, y de esa manera ponían en otras personas, especulando si en el pasado ya han dicho que Jesús sana a través de los demonios, pues a lo mejor de pronto Jesús dice, bueno, voy a utilizar una estrategia
en la cual también otros doctores de la época están utilizando para que de pronto no digan que es a través de los demonios, ¿no? Sino que tiene que ver no únicamente con la estrategia de la época, sino finalmente con el poder de Dios, que es el que trae el milagro. Qué interesante estos dos milagros poderosos. Cómo con estas personas gentiles en Tiro, en Sidón, estos milagros ayudan para que ellos puedan creer en Dios, para que otras personas también puedan creer en el grande poder de Dios. Y de la misma manera, si nosotros nos olvidamos de cómo Dios nos ha conducido en el pasado, podremos quizás en el presente, en el futuro, desviarnos del camino correcto. Por el contrario, si nos concentramos en los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso es lo que nos va a fortalecer, eso nos va a mantener, eso va a incrementar nuestra fe, eso va a ocasionar que nosotros, así como esta última historia, nuestros oídos puedan ser abiertos, sensibles a escuchar la voz de Dios, para que nuestra lengua se suelte y podamos compartir acerca de las maravillas que nosotros mismos estamos experimentando ya con Dios. Ojalá que eso pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos en la lección número 6, de adentro hacia afuera. Vamos a comenzar con la tercera y última sección que le hemos titulado Evidencias del poder de Dios. En esta dirección, bien podríamos preguntarnos al analizar Marcos capítulo 8, versículos 11 en adelante, prácticamente hasta el 21, ya que otra parte de este capítulo se estudiará para la siguiente semana. En esta parte es donde los fariseos se acercan con Jesús, le piden que Jesús pueda hacer una señal, pueda hacer un milagro, para que de esta forma puedan creer en Él. En esta historia, del versículo 11 hasta el 21, ¿qué lecciones podemos extraer de esta porción bíblica? Bien interesante también esta parte de los fariseos. Jesús dice, ¿no? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Está diciendo guardarse de las ideas, de las costumbres, de los mandamientos de hombres de los fariseos, de lo que ellos permean, que ponen encima sus ideas que los mandamientos de Dios. Todo lo que eso implica, lo que está diciendo aquí Jesús, que hay que cuidarse. ¿Y cuál es el problema? Pues resulta que esos fariseos que tienen oídos sanos no escuchan, ¿verdad? Última parte que vimos, la última parte hablamos acerca de una persona que fue sanada, que era sordo. Entonces, cómo Jesús vincula esa acción de milagro para dar a entender la importancia de escuchar. Ahora los fariseos que están aquí con Jesús interactuando, no escuchan, son sordos, aunque se escuchan, ¿verdad? Y es bien interesante lo que pasa aquí, porque Jesús se niega a darle señal a ellos, porque ¿de qué sirve darles otra señal y milagro si ellos no escuchan, si ellos no entienden? ¿Verdad? Inclusive ilustra, ¿no? Jesús ilustra, o más bien les pone ejemplos. En el versículo 19 de San Marcos 8 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000,
¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le responden, 12. O sea, ellos estuvieron en ese milagro y no se dan cuenta. ¿Qué señales más quieren si ya están ahí? ¿Verdad? La señal. El 20, y cuando a los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Para qué te doy señal si no crees? ¿Para qué te doy más señales si no escuchas? Si ya has visto señales. Creo que esto nos enseña de que lo que está pasando aquí es ilustrando a los fariseos, como Jesús lo menciona, es un pan con mala levadura, es un pan en mal estado, en una condición que el ser humano no se percata de que Dios mismo está presente ahí a su lado de ellos. Jesús mismo está haciendo milagros y ellos no están respondiendo a darse cuenta y a creer en Él. En lugar de creer en Él, quieren matarlo, quieren crucificarlo, buscan momentos, circunstancias para provocar que Él caiga en lo que Él diga, para entonces acusarlo. Y eso es lo que nos puede pasar a ustedes, a mí, como seres humanos en ese sentido. Creo que estamos desafiados a escuchar, a poner atención de lo que Dios nos dice. El versículo 18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Así que qué importante es comprender lo que Jesús nos enseña en este contexto con los fariseos, en esta ilustración. Así es, pastor. Aún los milagros de esta lección no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Es decir, Jesús enfáticamente dice, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer milagros en esta generación? De manera que de todas maneras no van a creer. No hay una fe real aquí. Y pareciera ser que con esta explicación de la levadura está tratando de proteger a sus discípulos de que ellos no caigan en eso mismo. Por eso, de los milagros que justamente acaban de suceder y que ellos vieron y que ellos estuvieron ahí presentes, hace referencia a Jesús diciendo, bueno, lo que ustedes ya vieron con sus ojos, pues deberían ya tener claro a este punto, ¿verdad?, de la enseñanza del ministerio, cómo es que trabajo yo, cómo es que el factor de lo material no es una barrera, ¿verdad?, para el ministerio de Jesús, como sí lo es la falta de fe en el corazón de sus oyentes. De manera que Jesús cita esa levadura de los fariseos, de Herodes, como algo que no debían participar quienes sí estaban tratando en la lucha de creer, aunque curiosamente, y la Biblia no perdona este tipo de detalles, eran sus discípulos, estaban con él, fueron, al final de cuentas lo sabemos ahora, los pioneros de la iglesia cristiana, pero también les fallaba ahí la fe, el saber aplicar lo que acaban de ver, el saber conectar los milagros de Jesús con la interacción que iban a tener más adelante, pero con ellos Jesús, curiosamente, todavía se detiene a enseñarles, les exhorta, les reprende, pero le dedica tiempo a ese grupo de discípulos que sí querían creer, no así con los que pedían señales, no así con aquellos que ya habían cerrado su corazón y que, aunque Jesús hubiera manifestado de estas maneras que ellos querían, quizás lo hubieran acusado de que tenía un demonio, como sí lo hicieron, lo hubieran acusado de que era un truco, lo hubieran acusado de otras cosas, lejos de siquiera haber creído. Y conectándolo un poco, pastor, a nuestra realidad, curiosamente aquí en el último pedacito del versículo 18 que leía el pastor Job, dice, ¿y no recordáis cuántas interacciones y milagros, ayudas hemos visto de parte de nuestro Dios en nuestro caminar cristiano? Y de repente nosotros quisiéramos todavía, aún en este siglo, una manifestación de su poder aún más visible, más colorida, un milagro como los del primer siglo, siendo que el Señor se ha encargado de conducirnos hasta este momento y tratar de que lo que permee hasta el tiempo del fin sea la enseñanza que Él quería darnos a través de su palabra. Amén, qué extraordinario. Lamentablemente se está llegando al fin de este repaso de la lección número 6, así que a manera de conclusión, pastores, ¿qué podrían dejar en palabras últimas para los que nos están observando, los hermanos de diferentes iglesias y partes de la República Mexicana, de otros países también? Pastor Jesús. Ok, pastor, bueno, si tratáramos de resumir o dejar una idea en la mente de nuestros oyentes, en nuestra mesa también de conversación, quizás sería refiriéndonos un poco a cómo esta lección es titulada, ¿no?
de adentro hacia afuera. El Señor busca desde el primer siglo, desde su ministerio terrenal y aún hoy en nuestros corazones, pastores, un cambio verdadero de nuestro interior, un aceptarlo por fe, que lo que nosotros digamos, hagamos, expresemos sea una manifestación de un carácter trabajado por Dios y no enfocarnos únicamente, porque en una integridad está correcto, pero no únicamente en las cosas externas, no únicamente en sobreponer algunas actitudes o algunas tradiciones que, como usted lo decía en un inicio, son sinceras, son buenas, pero no sobreponerlas a la palabra de Dios y mucho menos a un fruto correcto del Espíritu Santo, sino que sean un resultado únicamente de nuestros accionares, nuestras palabras, nuestras expresiones, de que hemos comprendido el verdadero propósito de Dios, que ha de ser venir a liberarnos, venir a predicar esa liberación a otras personas sin hacer distinción de ningún tipo. Amén. Muchas gracias, Pastor Jesús. Que Dios te siga bendiciendo en el distrito de Aragón donde te encuentras y que lo siga utilizando con poder ahí. Gracias, mi pastor. También, Pastor Job, a manera de conclusión. Sí, creo que hay mucho que decir, pero creo que se resume el pensamiento de conclusión con esta gema que se encuentra en Mensajes Secretos tomo 1, que dice: no nos conviene flotar con la corriente, guiados por la tradición y por presuntuosos sofismas. Más bien somos llamados colaboradores con Dios, así que levantémonos pues y brillemos. Ahí está el asunto, ¿no?, que nos invita a hacer. No hay tiempo que perder en controversias. Los que tienen un conocimiento de la verdad como está en Jesús, deben ahora unificarse en corazón y propósito. Deben eliminarse todas las diferencias. Los miembros de la iglesia deben trabajar unidos bajo la dirección de la que es la gran cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Los que tienen un conocimiento de la verdad, levántense y brillen. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, no mutiléis más la verdad, clama el alma por el Dios viviente. Creo que esto nos ayuda a comprender la importancia de resaltar la religión cristiana, la religión de Jesús verdadera, ¿verdad? Dejarnos de estar en disputas, discusiones estériles y concentrarnos en lo que esta ocasión hemos aprendido de parte de Jesús. Muchas gracias, Pastor Job Alcázar. También que Dios lo siga bendiciendo grandemente en sus responsabilidades. Qué interesante lección hemos estudiado durante estos minutos. En la primera parte veíamos lo que tiene que ver con las tradiciones humanas que llegaron a ser reconocidas con mayor autoridad que la palabra de Dios. Que no nos suceda lo mismo a nosotros el día de hoy. Que no nos suceda que pongamos reglamentos, normas por encima no únicamente de la palabra de Dios, sino que también afectemos a otras personas y la espiritualidad, la dirección para el reino de los cielos de otras personas, porque como se dice en otro contexto acerca de los fariseos, no hacen ni dejan de hacer, no entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a los demás. Qué interesante también, efectivamente, como se ha mencionado, el plan, el propósito no es que estemos inmiscuidos en tantas discusiones, sino que nos concentremos en Dios, en sus maravillas, en su gran poder, tal como veíamos en las escenas donde Jesús hacía milagros con la mujer gentil, con el personaje que estaba sordo y mudo también. Y qué contraste en la última parte, mientras que gentiles, personas que aparentemente no conocen de Dios, se atreven a creer en el Dios que puede hacer milagros, mencionando es que inclusive las migajas caen de la mesa. Qué extraordinaria fe de esta mujer. Si únicamente ella creía que sanar a su hija de un demonio eran unas migajas, imagínense el pan completo. Y ahora los fariseos, los judíos que aparentemente deben de creer más en Dios porque tienen un conocimiento de Dios, no están dispuestos a creer en Él. El sordo mudo que no ve, que no escucha, que no habla, mientras que los fariseos, los judíos están escuchando, están dispuestos o tienen las facultades para poder hablar, inclusive están ellos viendo, aún así no creen en los milagros que Dios puede hacer.
¿Cuánto más tiene que hacer Dios, pues, para que podamos creer en Él, para que podamos entregar nuestra vida por completo a Él? Ojalá que nosotros no seamos como este último grupo de los fariseos, de los judíos, sino que seamos de aquellos que están dispuestos a creer en Dios, a creer en su palabra, a confiar en sus promesas y estar dispuesto a compartirlas con todas aquellas personas que nos rodean. Que Dios nos ayude para que cada día podamos hacer su voluntad y cumplir con sus propósitos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en el siguiente capítulo, en la siguiente lección de este folleto de Escuela Sabática. Bendiciones.